Mi madre no asistió a mi boda porque mi hermana se casó el mismo año, así que hice un discurso agradeciéndole. Ahora, mi madre me envió algo ridículo. Hola a todos. Como dice el título, mi madre, Charlotte, de 57 años, se niega a asistir a mi boda. Yo, Delila, tengo 27 años, y honestamente, la razón es tan ridícula que apenas puedo creerla. Al parecer, porque mi hermana Lily, de 29 años, ya se casó a principios de este año, mi madre siente que no puede prestarle atención a otra boda. Está literalmente preocupada de que mi boda opaque la de mi hermana. ¿En serio? Déjame darte un poco de contexto para que entiendas lo absurdo que es todo esto. Mi hermana siempre ha sido la niña de oro, la favorita de mi madre, la que nunca cometía errores. Esta dinámica ha estado presente desde que éramos niñas y es algo con lo que me he familiarizado demasiado a lo largo de los años. Es como si mi hermana nunca pudiera hacer nada mal a los ojos de mi madre, mientras que yo siempre intentaba alcanzar un estándar imposible. Es el tipo de favoritismo que casi puedes sentir físicamente, como un peso que te oprime cada vez que te comparan con ella. Al crecer, parecía que mi hermana podía hacer lo que quisiera sin enfrentar ninguna consecuencia real. Si sacaba una mala nota en un examen, mi madre lo tomaba a la ligera, diciendo que probablemente estaba cansada o distraída. Pero si yo sacaba una nota similar, era una crisis total, y tenía que escuchar una conferencia sobre cómo debía esforzarme más y trabajar más duro. Y no solo se trataba de lo académico. Esto se extendía a las actividades extracurriculares, las interacciones sociales e incluso los logros personales. No importaba lo que hiciera, siempre sentía que vivía a la sombra de los éxitos de mi hermana. Hice de todo para intentar captar la atención y aprobación de mi madre. Pasé incontables horas estudiando, participé en numerosas actividades extracurriculares e incluso intenté imitar los intereses de mi hermana, con la esperanza de que tal vez así recibiría algo de atención. Pero era como si nada de lo que hiciera fuera suficiente. He pasado por tantos momentos en los que traté de compartir algunos de mis propios logros o momentos felices, solo para recibir un asentimiento a medias o un rápido cambio de tema. Es como si todos mis esfuerzos por destacar y dejar mi huella fueran invisibles para ella, a menos que le resultara conveniente reconocerme. Así que cuando me comprometí, estaba absolutamente emocionada. Sentí un estallido de alegría al imaginar que este finalmente sería mi momento. Pensé que tal vez, solo tal vez, esta sería la ocasión en la que mi madre finalmente me daría la atención y aprobación que he anhelado durante tanto tiempo. Mi prometido y yo hemos estado juntos durante 5 maravillosos años, y estábamos más que emocionados de comenzar este nuevo capítulo de nuestras vidas. Habíamos pasado incontables horas soñando con nuestra boda, hablando de todos los pequeños detalles y planeando todo meticulosamente para asegurarnos de que fuera un día que realmente reflejara quiénes éramos como pareja. Tenía la esperanza de que mi madre estuviera tan emocionada como yo y que tal vez incluso compartiera nuestro entusiasmo por este nuevo capítulo. Después de todo, era un gran hito en mi vida, y siempre esperé que mi madre fuera una parte importante de ello. Pero, como resultó, estaba muy equivocada. Tan pronto como le anuncié la fecha de nuestra boda, lo primero que salió de su boca no fue una sincera felicitación ni un entusiasta "estoy tan feliz por ti". En cambio, su respuesta inmediata fue: "Pero tu hermana acaba de casarse este año. ¿Estás segura de que quieres hacer esto ahora?". Se sintió como un golpe en el estómago. Esperaba algo positivo, algo que reflejara la emoción y alegría que yo sentía. En su lugar, me encontré con un tono casi indiferente que parecía restar importancia al significado de mi propio día especial. Era como si la noticia de mi compromiso apenas hubiera registrado en su mente, y su única preocupación era que mi boda pudiera de alguna manera opacar la de mi hermana. Intenté explicarle que nuestra boda estaba planeada para una época diferente del año y que habíamos elegido la fecha con mucho cuidado. Pensé que tal vez entendería que esto no se trataba de competir ni de restarle importancia a la felicidad de mi hermana. Pero no. Parecía estar tan atrapada en la idea de no querer crear ningún tipo de competencia que no podía ver lo mucho que esto significaba para mí. ¿En serio? No es como si hubiera planeado mi boda para fastidiar a mi hermana ni nada por el estilo. Simplemente nuestras fechas coincidieron en el mismo año, y, siendo realistas, la gente se casa en el mismo año todo el tiempo. No es un gran problema, o al menos no debería serlo. Pero en el mundo de mi madre, todo gira alrededor de mi hermana, y yo solo soy un personaje secundario. Al principio, intenté restarle importancia, pensando que tal vez, una vez que mi madre viera lo genuinamente feliz que estaba con mi boda, cambiaría de opinión y también se emocionaría por mí. Pensé que con el tiempo podría cambiar de enfoque y empezar a apoyar este nuevo capítulo en mi vida. En un intento por facilitarle las cosas,
Incluso le ofrecí reducir nuestros planes y tener una ceremonia más pequeña e íntima, si eso la hacía sentir más cómoda. Quería que fuera parte de nuestra celebración, y pensé que tal vez si ajustábamos las cosas para adaptarnos a su nivel de comodidad, reconsideraría su postura. Pero a pesar de mis esfuerzos por acomodar sus preocupaciones, no hubo manera de convencerla. Su respuesta era prácticamente la misma cada vez que hablábamos del tema. No quería dividir su atención entre dos bodas en el mismo año porque, de alguna manera, eso le restaría importancia al momento especial de mi hermana. Sinceramente, me quedé atónita. Mi hermana ya había tenido su momento especial. Tuvo la gran boda extravagante, la lujosa recepción, todo. Mi madre estuvo allí, en el centro de todo, disfrutando de la atención y los elogios. Fue su momento para brillar y lo hizo con toda la pompa y circunstancia que puedas imaginar. Y ahora es mi turno, y de repente, parece que estoy en algún tipo de competencia en la que me acusan de robar algo que nunca fue mío para empezar. Es desconcertante y, francamente, hiriente pensar que mi propio día especial está siendo minimizado porque, de alguna manera, podría opacar la boda de mi hermana. A pesar de lo herida que estaba, traté de mantenerme enfocada en lo que realmente me importaba a mí y a mi prometido. Habíamos puesto tanto esfuerzo en planear nuestra boda, y quería que fuera un día lleno de amor y felicidad, no ensombrecido por el drama familiar. Así que seguimos adelante con los preparativos, decididos a hacer que fuera un día especial para nosotros y para los invitados que realmente querían estar allí. Pero con cada día que pasaba, se hacía cada vez más evidente que mi madre no cambiaría de opinión. Sus constantes comentarios sobre cómo mi boda podría restarle importancia al momento especial de mi hermana empezaban a parecer más excusas que preocupaciones legítimas. Era como si usara esto como una forma de justificar su decisión de no asistir, en lugar de enfrentar la realidad de que simplemente no quería ser parte de ello. Finalmente, después de algunas conversaciones, y por conversaciones me refiero a discusiones, quedó claro que mi madre no iba a ceder. Me dijo claramente que no asistiría a mi boda porque sería demasiado para ella. Dijo que no quería herir los sentimientos de mi hermana ni hacerla sentir menos especial. En ese momento, me di cuenta de que había terminado de tratar de complacerla. Ya no podía seguir esforzándome tanto para acomodar las absurdas excusas de mi madre. Estaba más allá de la frustración, y, sinceramente, no iba a permitir que sus ridículas excusas arruinaran lo que se suponía que era uno de los días más felices de mi vida. Este era mi boda, algo con lo que había soñado durante mucho tiempo, y no iba a dejar que su falta de apoyo me quitara la alegría y emoción de todo. Así que, con una mezcla de determinación y desafío, decidí seguir adelante con la planificación de la boda sin ella. Mi prometido fue un apoyo increíble durante todo este lío. No podría haber pedido un mejor compañero para navegar por todo este desastre. De hecho, él tuvo una idea muy reflexiva. Sugirió que escribiéramos juntos un discurso para la recepción, algo que abordara el elefante en la sala sin ser demasiado confrontacional o inflamatorio. Fue su manera de reconocer la situación incómoda mientras mantenía las cosas elegantes y respetuosas. Tomé esa idea y la llevé a cabo. Puse todo mi corazón en escribir un discurso que fuera honesto y reflejara cómo me sentía. Quería agradecer a todos los que habían venido y nos habían apoyado, pero también quería incluir un reconocimiento especial para mi madre, aunque no estuviera presente. Era un equilibrio delicado de lograr, pero sentí que era importante ser honesta sobre la situación sin ser abiertamente irrespetuosa. El discurso fue algo como esto. Quiero tomar un momento para agradecer a alguien que, lamentablemente, no pudo estar aquí hoy, mi madre. Sé que ha estado ocupada asegurándose de que la boda de mi hermana de principios de este año siga siendo el evento más importante en la historia de nuestra familia. No quisiera que mi día especial opacara el suyo, así que entiendo completamente por qué no pudo estar aquí. Pero le agradezco por todas las lecciones de vida que me ha enseñado, como cómo manejar con gracia el ser siempre la segunda mejor. Realmente me ha preparado para hoy. Realmente pensé que el discurso había logrado el tono correcto. Era una mezcla de gratitud y un poco de honestidad directa. No estaba tratando de ser mala ni hiriente, solo quería hablar con la verdad y reconocer la situación de una manera digna y real. Estaba cansada de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Esta era mi boda, y sentí que merecía que mis sentimientos fueran reconocidos, incluso si eso significaba hacer una pequeña referencia a la realidad de la situación. Después de la boda, las cosas tomaron un giro inesperado. La gente comenzó a hablar del discurso. Se compartió en las redes sociales y, bueno, de alguna manera se hizo viral. No esperaba que se volviera viral ni nada por el estilo, pero lo siguiente que supe fue que estaba en todas partes. Parientes, amigos, conocidos, todos estaban hablando de ello. Algunas personas fueron comprensivas,
diciendo que había sido valiente de mi parte abordar la situación abiertamente. Otros, sin embargo, pensaban que había sido inapropiado o que había cruzado una línea. Mi madre me llamó el otro día, absolutamente furiosa. Apenas podía decir una palabra mientras ella me lanzaba una retahíla de acusaciones sobre lo irrespetuosa que había sido por exponer asuntos familiares privados frente a todos en la boda. Se sentía como si estuviera descargando toda su frustración sobre mí, y fue abrumador. Incluso me acusó de tratar de avergonzarla a propósito, lo cual fue muy difícil de escuchar. Quiero decir, el punto de mi discurso era abordar la situación de manera honesta, pero con tacto, no humillarla. Intenté explicarle que solo estaba expresando mi verdad y que no iba a esconder cómo me sentía al respecto de su decisión de no asistir a la boda. Le dije que esperaba que al ser honesta, de alguna manera, ella pudiera entender de dónde venía. Pero ella no lo aceptaba. Su reacción tenía más que ver con cómo la percibían los demás que con cómo yo me sentía. Es como si su principal preocupación fuera mantener su imagen, en lugar de reconocer el impacto de sus acciones sobre mí. Sinceramente, es una situación difícil. Parte de mí siente una culpa punzante porque, al final del día, sigue siendo mi madre y nunca quise herirla. Nunca pensé que defenderme a mí misma causaría una ruptura tan grande entre nosotras. Es difícil reconciliar el hecho de que mi intento de ser honesta y abierta sobre mis sentimientos haya causado tanto dolor. Nunca esperé que esto explotara de esta manera, y me pesa. Pero entonces, hay otra parte de mí que siente una extraña sensación de vindicación. Por una vez, la gente está comenzando a ver la realidad de lo que he estado lidiando durante toda mi vida. Es como si un peso se hubiera levantado de mis hombros y ya no estuviera cargando con la carga de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Durante años, he estado viviendo a la sombra de mi hermana, constantemente tratando de estar a la altura de las expectativas de mi madre, mientras lidiaba con su favoritismo. Y ahora, finalmente, hay un momento en el que puse un foco sobre esa dinámica. Es liberador y desconcertante al mismo tiempo, y todavía estoy tratando de procesarlo todo. Mi hermana, por supuesto, está del lado de mi madre. Ella piensa que exageré y que debería haber aceptado el hecho de que nuestra madre no podía estar emocionalmente en dos lugares a la vez. Pero, ¿cómo se supone que debo aceptar eso? ¿Cómo se supone que debo estar bien con que mi madre no quiere estar en mi boda porque no quería opacar el gran día de mi hermana de meses atrás? No pedí una segunda boda ni intenté robar su protagonismo. Solo quería que mi madre estuviera ahí para mí, por una vez, sin tener que competir con la boda previa de mi hermana. Parece que mi hermana no entiende el punto en absoluto. No se trata de competir ni de disminuir la importancia de su boda. Se trata de apoyo básico y de unidad familiar. Se trata de que mi madre esté presente en un evento importante de mi vida, algo que todo hijo debería poder esperar de sus padres. En lugar de eso, me encontré con esta sensación de ser una idea secundaria, y eso duele profundamente. Así que aquí estoy, recién casada, pero lidiando con un nuevo nivel de drama familiar. Mi madre aún no me habla, y nuestra relación parece estar en terreno inestable. Es desalentador pensar que la boda, que se suponía que fuera una ocasión alegre, se ha convertido en un campo de batalla para problemas familiares no resueltos. Mi hermana ha dejado claro que piensa que estoy equivocada y que debería haber aceptado la situación sin hacer un escándalo. Algunos de mis familiares extendidos se han acercado a mí, diciendo que me apoyan y que están orgullosos de mí por defenderme a mí misma. Han expresado su comprensión de lo difícil que debe haber sido esta situación y lo valiente que fue de mi parte hablar. Su apoyo ha sido un rayo de luz en todo esto, un recordatorio de que hay personas que lo entienden y que me respaldan. Y luego están los demás, que piensan que me pasé de la raya al hacer ese discurso. Argumentan que debería haber mantenido los dramas familiares en privado y no haber usado mi boda como una plataforma para expresar mis quejas. Sus opiniones me han hecho cuestionar si hice lo correcto o si debería haber abordado la situación de manera diferente. Es mucho para procesar, y estoy luchando por encontrar un equilibrio entre validar mis propios sentimientos y considerar cómo los demás perciben mis acciones. Al final del día, sin embargo, me alegra haberlo hecho. Siento que, por primera vez, estoy defendiéndome a mí misma y no dejando que el favoritismo de mi madre dicte cómo me siento acerca de mi propia vida. No voy a disculparme por querer que mi boda trate sobre mí y mi prometido, y no voy a disculparme por ser honesta sobre lo herida que me sentí por su decisión. Pero ahora me pregunto si hay alguna manera de arreglar esto. Parte de mí piensa que tal vez debería acercarme a mi madre e intentar explicarle de dónde venía. Pero otra parte de mí siente que ya he dicho todo lo que necesitaba decir. No sé si alguna vez entenderá realmente cuánto me dolieron sus acciones, y no sé si puedo seguir tratando de hacerle entender mi punto de vista cuando parece que nunca verá las cosas desde mi perspectiva.
Así que sí, aquí estoy ahora, recién casada pero con una madre que no me habla y una hermana que piensa que soy la villana. Estoy feliz con mi decisión de seguir adelante con la boda y hacer ese discurso, pero no estoy segura de hacia dónde ir desde aquí con mi familia. ¿Debería intentar hacer las paces o simplemente aceptar que así serán siempre las cosas? Actualización 1. Hola, aquí está lo último en el drama familiar en el que estoy metida. Mi mamá ha estado tratando de contactarme sin parar, y honestamente, esto está llegando al punto de ser ridículo. Me llamó tantas veces durante mi luna de miel que tuve que bloquearla. ¿Te imaginas? Se suponía que estaba disfrutando de esta escapada romántica con mi nuevo esposo, y en lugar de eso, me bombardeaba con llamadas y mensajes de texto, furiosa por todo lo relacionado con el discurso. Me estaba estresando tanto que simplemente ya no podía lidiar con eso, así que decidí bloquear su número, esperando que captara la indirecta y me diera un poco de espacio. Pero, por supuesto, eso no la detuvo. Cuando volvimos a casa, descubrí que me había dejado tantos mensajes de voz en nuestro teléfono fijo que ya ni siquiera sé cuántos, porque honestamente perdí la cuenta después de un tiempo. Era uno tras otro, todos llenos de ella quejándose de cómo la humillé, de cómo arruiné su reputación y otras cosas que solo me daban ganas de gritar. Finalmente decidí escuchar algunos de ellos, esperando que tal vez, solo tal vez, se hubiera calmado y pudiéramos tener una conversación normal. Vaya que estaba equivocada. En uno de los mensajes, de hecho, amenazó con demandarme por difamación. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Demandarme? ¿A su propia hija? ¿Por un discurso en mi propia boda? Estaba atónita, por decirlo menos. Entiendo que esté molesta, pero esto sentía como si estuviera llevando las cosas a un nivel completamente nuevo. La llamé de vuelta y traté de explicarle que ni siquiera era mi culpa que el video se hiciera viral. Le dije claramente que no fui yo quien publicó el video en línea, que fue otra persona. No tengo idea de quién fue y, francamente, ni siquiera me importa en este punto. Pero ella no estaba dispuesta a escuchar nada de eso, lo único en lo que podía concentrarse era en cómo se veía ante los demás y en cómo la traicioné al hablar de lo que realmente sentía. Traté de decirle que no intentaba humillarla, que solo estaba siendo honesta sobre lo herida que estaba por su decisión de no venir a la boda, pero no quiso escuchar. También estoy realmente preocupada por las posibles consecuencias de todo esto. Si mi mamá realmente está hablando en serio sobre demandarme, ¿qué significa eso para el resto de la familia? ¿Cómo afectará esto a mis relaciones con mi papá, mi hermana y todos los demás? Tengo miedo de que toda esta situación cree aún más divisiones y cause más daño del que ya ha causado. Actualización 2. Hola a todos, prepárense, porque las cosas han dado otro giro inesperado en mi saga continua con mi mamá. Honestamente, no pensé que esto pudiera volverse más loco, pero aquí estamos. Aproximadamente una semana después de esa última conversación acalorada con mi mamá, recibí una carta por correo que me dejó totalmente desconcertada. Era de un abogado, bueno, supuestamente de un abogado, diciendo que mi mamá me estaba demandando por difamación. Y no solo eso, está pidiendo 5,000 pesos en daños. Recuerdo estar de pie en mi cocina, sosteniendo esa carta, y sintiendo una ola de pánico invadiéndome. Mi corazón latía con fuerza y estaba tratando de asimilar el hecho de que mi propia madre estaba realmente llevando esto al siguiente nivel. Quiero decir, una cosa es amenazar con demandar a tu hijo en una discusión acalorada, pero seguir adelante con ello, eso ya es otro nivel de locura. Estaba reclamando que, como trabaja en la industria de servicios, es peluquera, por cierto, el video de mi discurso de boda había afectado su capacidad de ganar dinero. Dijo que los clientes estaban cancelando citas y que su reputación había sufrido un serio golpe por mi culpa. La carta seguía hablando sobre cómo yo le había causado un daño irreparable y que tenía derecho a una compensación por la pérdida de ingresos y el estrés emocional que supuestamente le había causado. Al principio, estaba realmente nerviosa, sentía un nudo en el estómago y empecé a entrar en pánico pensando en lo que significaría si esta demanda fuera real. ¿Cómo me defendería? ¿Y si realmente tenía un caso? Sé que suena dramático, pero incluso empecé a imaginarme en el tribunal, con mi mamá sentada al otro lado de la sala mirándome con odio mientras algún abogado desconocido me interrogaba en el estrado. Todo se sentía surrealista y simplemente tan mal. Pero luego, mientras seguía leyendo la carta con más cuidado, noté que algo no cuadraba. De hecho, muchas cosas no cuadraban. Para empezar, la carta estaba llena de errores ortográficos. Entiendo que los errores tipográficos pueden ocurrir, pero esto ya era otro nivel. Era como si la persona que la escribió ni siquiera se hubiera molestado en revisarla con un corrector ortográfico. Las palabras estaban mal escritas,
las oraciones no tenían sentido, y todo parecía descuidado. Luego estaba la información de contacto en la parte inferior. Había un número de teléfono listado para la firma de abogados, así que decidí llamar solo para ver si esto era legítimo. Pero cuando marqué el número, solo sonaba y sonaba. No había buzón de voz, ni servicio de atención, nada. Intenté llamar un par de veces más en diferentes momentos del día, pensando que tal vez había llamado en un mal momento, pero nunca obtuve respuesta. En ese momento, empecé a pensar que había algo muy sospechoso en todo esto. Así que hice lo que cualquier persona sensata haría en esta situación: recurrí a Google. Escribí el nombre del abogado y la firma que figuraban en la carta, con la esperanza de encontrar alguna información que confirmara o desmintiera esta demanda. Pero cuando presioné buscar, no apareció nada. Y no me refiero a pocos resultados, me refiero a nada, cero. No había ningún registro de este abogado ni de esta firma en ninguna parte. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo esto era falso. Mi mamá se había esforzado en intentar asustarme con una demanda falsa, y ni siquiera lo había hecho bien. No pude evitar reírme de lo absurdo de todo esto. ¿Quién hace algo así? ¿Quién se toma la molestia de inventar un documento legal falso solo para intentar intimidar a su propio hijo? Una vez que me di cuenta de que la carta era falsa, el miedo y la ansiedad que había estado sintiendo comenzaron a desvanecerse. En su lugar, sentí una mezcla extraña de alivio y enojo. Alivio porque, gracias a Dios, no estaba siendo demandada por mi propia madre. Pero también enojo porque, ¿en serio? ¿Qué demonios? ¿Qué tipo de madre hace eso a su hijo? Sé que hemos tenido nuestros problemas, pero esto sentía como cruzar una línea, y una grande. Me senté con mi esposo y le conté todo, le mostré la carta y repasamos todos los detalles. Él estaba tan sorprendido como yo. Pasamos una buena hora hablando de todo, tratando de entender por qué mi mamá haría algo como esto. Él sugirió que tal vez ella estaba desesperada y no sabía cómo más captar mi atención o vengarse de mí por el discurso de la boda. Y aunque eso podría ser cierto, no hacía que todo esto fuera menos doloroso. Lo que realmente me molestó fue que, en lugar de intentar hablar las cosas, eligió intentar manipularme con una demanda falsa. Sentía que estaba más interesada en controlarme o castigarme que en realmente trabajar para resolver nuestros problemas, y eso no es algo que pueda perdonar o olvidar fácilmente. Actualización 3. Hola a todos. Después de esa ridícula carta de demanda falsa, estaba prácticamente al borde de mi paciencia. Estuve yendo y viniendo sobre si debería enfrentar a mi mamá o simplemente dejarlo pasar, pero honestamente, sabía que no podía simplemente quedarme callada sin decir nada. Quiero decir, ella cruzó una línea con esa artimaña, y no era algo que pudiera simplemente barrer bajo la alfombra y seguir adelante. Así que después de algunos días de pensarlo, decidí enfrentarla. No fue una decisión fácil, pero pensé que era hora de poner todo sobre la mesa de una vez por todas. Así que conduje hasta su casa. Estaba bastante nerviosa, para ser honesta. No sabía cómo iba a ir la conversación y esperaba que ella simplemente me cerrara la puerta en la cara. Pero sabía que era algo que tenía que hacer si quería tener algo de paz mental. Cuando abrió la puerta, se veía sorprendida de verme. Lo primero que dijo fue: ¿qué haces aquí? Deberías estar hablando con mi abogado, no conmigo. Y déjame decirte, la manera en que lo dijo, como si estuviera tan segura de su demanda falsa, casi me hizo reír en voz alta. Pero mantuve la calma. La miré a los ojos y le dije directamente que sabía que la carta de demanda era falsa y que dejara de fingir. Al principio intentó hacerse la tonta, como si no tuviera idea de lo que estaba hablando. Estaba como: ¿qué quieres decir con falsa? No sé de qué me acusas, pero mi abogado se encargará de eso. Pero no me tragué nada de eso. Le dije que había revisado todo, los errores ortográficos, la firma de abogados inexistente, el número de teléfono que ni siquiera funciona. Le dije: vamos, mamá, no estás engañando a nadie. Solo admítelo. Hubo un momento de silencio en el que simplemente me miró, y pude ver cómo su mente estaba buscando una salida. Luego finalmente suspiró y lo admitió. Dijo: está bien, me atrapaste, pero no me dejaste otra opción. ¿Qué se supone que debía hacer cuando me humillaste así frente a todos? Escucharla decir eso fue como un golpe en el estómago. No podía creer que realmente pensara que ella era la víctima aquí. Le dije que el Internet no olvida, y que, incluso si la persona que publicó el video originalmente lo quitaba, probablemente había muchas copias por ahí. Traté de hacerle entender que esto no era algo que yo pudiera controlar o hacer desaparecer, y que demandarme, especialmente con una demanda falsa, no iba a resolver nada. Pero en lugar de entender,
simplemente se reafirmó en su postura. Comenzó a acusarme de arruinarle la vida y de actuar como una malcriada que solo se preocupa por mí misma. Siguió y siguió sobre cómo siempre he sido egoísta, como todo siempre es sobre mí y cómo estoy tratando de destruir su reputación porque estoy celosa de mi hermana. Todo esto fue tan frustrante. Quiero decir, fui allí con la esperanza de algún tipo de resolución, pero en lugar de eso, ella solo se mantenía firme y se negaba a ver mi lado de las cosas. Así que le dije lo más calmadamente que pude que yo no había hecho nada excepto compartir mis sentimientos en mi propia boda, y que no iba a disculparme por eso. Le dije que me había lastimado durante años y que ese discurso era la única manera que conocía para expresar ese dolor. También le dije que no era responsable de que se hiciera viral, y que ciertamente no iba a disculparme por algo que era el resultado de años de favoritismo y negligencia por su parte. Y luego le dije que, a menos que estuviera lista para disculparse por el dolor que me había causado, que no me contactara más. Le dije que ya estaba cansada del drama, la manipulación y los chantajes emocionales. Le dije que necesitaba protegerme a mí misma y mi salud mental, y que si eso significaba alejarme de ella por un tiempo, entonces eso es lo que iba a hacer. Y con eso, me di la vuelta y salí de su casa. Todavía me siento un poco sacudida por todo esto y espero poder superar esta situación y disfrutar de mi matrimonio con mi maravilloso esposo. Gracias a todos por escucharme desahogarme con ustedes.